Bien. Bueno, esta materia es nueva, ¿sí? La semana pasada nos dedicamos a introducirla. Yo les dije que íbamos a ver algunas cosas, que por supuesto todo programa es un recorte, que además el orden es en función del criterio del profesor, más allá de los contenidos mínimos que pida o pide la DGE en general. Entonces, bueno, yo les di como los grandes temas o temáticas que íbamos justamente a problematizar, porque la materia se llama problemática. Entonces, la idea es que pudiéramos pensar estas cuestiones que generen cierto conflicto, cierta cuestión a resolver, cierta discusión, ¿sí? Desde una mirada un poco más crítica y a la vez analítica, en el sentido de decir, bueno, no vamos a dar las cosas por supuestas, no vamos a dar las cosas por obvias, sino que vamos a desmenuzar un poco algunos conceptos que por supuesto los tenemos incorporados, pero que es bueno siempre ampliarlos y entenderlos desde sus componentes, ¿sí? Una de las primeras cosas que trabajamos, que en realidad también yo hice una mención muy rápida porque vamos a empezar a verlo hoy, es que yo les decía, bueno, si la materia se llama problemática sociocultural y del trabajo, ¿a quién hace referencia? Al sujeto, ¿sí? Porque es el único ser que efectivamente nace en una sociedad determinada, que adquiere una cultura determinada y que a su vez es capaz de trabajar, ¿sí? Entonces, vamos a pensar un poco esa cuestión del sujeto a partir de un texto, ¿sí? Que ahora se los voy a compartir para que lo vean. Lo vamos a ir viendo con detenimiento y la idea es que ese texto lo podamos dialogar. No van a ser actividades que me tengan que entregar todavía por el momento, pero sí la idea es dilucidar un poco qué está queriendo decir el autor, es decir, descifrar el código que usa, ¿sí? Ah, no puedo compartir pantalla. No sé por qué no puedo, me dice que el anfitrión no me tiene habilitado para compartir. Creo que Miguel la tiene que habilitar. A ver, ahí le mando un... Vamos a ver qué me contesta. Bueno, mientras seguimos charlando un poco. ¿Cómo definirían ustedes al sujeto, a una persona? ¿Cómo la caracterizarían? Es el individuo en el cual A ver, ¿en el cual qué? está el objetivo a estudiar. Es el objetivo, es el blanco a estudiar, no sé. ¿Objetivo de qué? ¿De la materia? Persona, muy bien. No, cosa no. No puedo poner como sinónimos persona y cosa porque son muy distintos. Si yo hablo de una persona, no estoy hablando de una cosa, ¿sí? No es lo mismo. Porque las personas o los sujetos, que sería la categoría más amplia, más filosófica si yo quiero, no me está incluyendo una cosa. Una mesa no es un sujeto, ¿sí? Por eso yo les reiteraba que en esta materia vamos a centrarnos un poco en cómo es o cómo vive ese sujeto, qué cosas implica ser sujeto, ¿sí? Esa es la idea. Porque estamos hablando de problemática sociocultural y del trabajo. Entonces, dos atribuciones que solamente le competen o tienen que ver con el ser humano, ¿sí? Ahí me dice Miguel. ¿Ahí se ve? No, no si lo ven. Sí. Ahí está, profe. Bien. Bueno, este es un texto de Canclini, ¿sí? Que es un filósofo contemporáneo actual, fíjense, en 2004
no es una cuestión antigua ni vieja, y está muy vigente porque tiene algunos conceptos que son interesantes, por lo menos para mí, y que es lo que pretendo que veamos hoy, ¿sí? Entonces, voy a leer algunas ideas como para que las dialoguemos, ¿sí? Empieza con una pregunta. ¿Qué es un lugar en la mundialización? ¿Quién habla y desde dónde? La fascinación de estar en todas partes y el desasosiego de no estar con seguridad en ninguna, de ser muchos y nadie, cambian el debate sobre la posibilidad de ser sujetos. Fíjense qué tesis interesante. ¿Quién sabe o quién me podría decir a qué le suena la palabra mundialización? Del mundo. ¿Es parecida a cuál? Sí, tiene que ver con la idea de mundo. A la sociabilización del mundo. Industrialización. No. O de hacer algo a nivel mundial. Bueno, ¿y cómo se llama eso? Es una palabra muy técnica. Algo global. que usamos ahora. Algo global. Muy bien, algo global. Hablamos de que estamos inmersos en un mundo globalizado, ¿sí? Es decir, que hay una conexión o conectividad entre todo el mundo. Entonces, mundialización es un concepto que se asemeja o tiene que ver con la idea de globalización. Entonces, la idea es que, fíjense, estar en todas partes y a su vez, o no estar en ninguna, cambia el debate sobre las posibilidades de los sujetos. Es decir, hoy por hoy podemos pensar que el sujeto tiene esa posibilidad de estar y a la vez no estar, ¿sí? Por supuesto que esto es discutible. Yo lo que quiero que veamos ahora es cómo está pensando el sujeto este autor específico. ¿Sí? Ya aprendimos en los estudios sobre la configuración imaginaria y lo social cuánto pueden tener los procesos sociales y los sujetos deconstruidos o simulados. Fíjense, la palabra deconstruidos, ahí me faltaría un guión. ¿Qué es algo que se construye? ¿Qué es construir? ¿Cómo lo definiríamos? Armar algo, generar algo. Armar, Crear. generar, crear, bien. Entonces, si yo hablo de que construir es armar, generar, crear, como bien estoy diciendo, ¿qué sería deconstruir? Lo contrario. Desarmar. Lo contrario, desarmar. Entonces, fíjense, me está hablando de un sujeto que hoy por hoy está deconstruido, está desarmado. Incluso, miren los términos, deconstruidos o simulados, ¿sí? Es decir, una idea de que hay una simulación, un simulacro es algo que no es real. Se hace como tal, se vive como tal, pero no es real. Cuando en la escuela hacíamos simulacros de sismo, es hacer una actuación para estar preparados en caso de un sismo, no porque efectivamente esté pasando un sismo. Entonces, fíjense, la apuesta del autor es que el debate en torno al sujeto ha cambiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora no hay un sujeto construido, sino más bien deconstruido o simulado, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Acá hay una tesis interesante, voy a avanzar un poquito más, no voy a leer todo, esto después se los voy a subir, así que no es problema, lo van a tener el texto. Dice, es notable que la mayor deconstrucción o desconstrucción del sujeto se haya cumplido en el siglo XX, ¿sí? Cuando más se hizo por erigir nuevos sujetos individuales, étnicos y de clase, nacionales y de género. Fíjense, otra tesis interesante del autor, va a decir, bueno, este desarme, ¿sí?, del sujeto se dio en un momento determinado, en el siglo XX, ¿sí? ¿Quién me puede mencionar algunos aspectos relevantes del siglo XX? Así a nivel global. ¿Están escribiendo? Me gustaría escuchar. ¿Qué pasó en el siglo XX? A ver.
de la historia que conocen. ¿Qué pasó? Y las guerras, la Primera Guerra Mundial, las guerras Las mundiales. guerras mundiales, muy bien. Creo Que que en marcaron, el por chat lo supuesto, un están hito. escribiendo también. Sí, sí, veo, por eso. Pero quiero que me digan. La Revolución Guerras Francesa, la mundiales, muy Revolución bien. Industrial. La revolución industrial fue en el 19 en realidad, pero por supuesto trajo Ah, consecuencias al siglo XX, sí. ¿Qué más? Acuérdense, siglo XX, para pensar los siglos, yo en años tengo que tomar los primeros 2 números del año y sumarle 1. Si yo hablo de 1920, es 19 más 1, siglo XX, ¿sí? El 1900, ¿qué pasó? Las guerras mundiales, está bien. bueno, el Tratado de Versalles entra como en las guerras mundiales, ¿o no? No es que entra con las guerras mundiales, pero bueno, sí también son cuestiones icónicas o hitos que han marcado, por supuesto, la historia de la humanidad. ¿Qué más? En Estados Unidos, ¿qué pasó? La caída de... La caída de la bolsa Wall Street. Eso es lo que iba a decir, la caída de la bolsa, Bueno, los años locos, pues no. entonces, a ver, para El enumerar, podríamos voto enumerar... femenino, ¿Cómo? lo del voto femenino, Sí, o muy sea, que bien. todos voten. La cuestión del sufragio femenino, muy bien, porque antes era solamente para varones, ¿sí? Perfecto, muy bien. Se empieza a hablar un poco de los derechos más de las mujeres, empieza a surgir el feminismo no es de ahora, no es de 2020 ni de 2015, es bastante anterior, ¿sí? Entonces se empiezan a gestar movimientos sociales un poco más fuertes. La caída Bien. del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, muy bien, que también marcó un quiebre en Europa, ¿sí? Bueno, etcétera. Podríamos La llegada enumerar del hombre a la luna. muchísimas. La llegada del hombre a la luna, muy bien. Bien. Entonces, fíjense, la segunda tesis, o sea, una primera tesis es que se ha cambiado un poco el debate en torno al ser sujeto. Y una segunda tesis es que esa desconstrucción, o sea, ese desarme, se ha dado más en el siglo XX, ¿sí? Fíjense, las ciencias sociales encuentran difícil poner en el centro de la teoría a los actores cuando la sociedad es reducida a un mercado anónimo. La política se paraliza o se desintegra ante el determinismo neoliberal que somete la complejidad de la economía al juego financiero de inversiones sin rostro. Los partidos políticos y sindicatos nacionales no aciertan a formular elaboraciones alternativas sobre cuestiones globales de gran escala que son asumidas solo parcialmente por ONG y movimientos ecológicos o derechos humanos, ¿sí? Entonces, ahí también tenemos alguna enumeración de cuestiones que se están dando en este siglo XX y que por eso justamente al autor le sirven para apoyar la tesis de que el mayor desarme del sujeto ha sido en este siglo, ¿sí? Tercera tesis, fuerte. La posibilidad de que existan sujetos y sean reconocidos es cada vez más limitada a campos imaginarios. El cine, las telenovelas, las biografías de divos y deportistas. La fascinación generada por sus aventuras heroicas o melodramáticas, así como por noticieros que informan de acontecimientos políticos, como si fueran dramas personales familiares, parece responder a la necesidad de los consumidores de encontrar algún sitio donde haya sujetos que importan, padecen y actúan. Fíjense, una idea de que es necesario encontrar un sujeto que efectivamente sea importante para el resto, ¿sí? Que padezca algo, ¿sí? Padecer uno lo toma como algo negativo, pero en verdad, si hablamos de... tiene más que ver con el pathos griego, que es la pasión, ¿sí? Que puede ser algo más alegre o algo más doloroso. Vieron que en religión se habla de la pasión de Cristo. Bueno, que fue algo doloroso. Y actúan. Entonces, fíjense, el autor se está un poco corriendo de el planteo tradicional
de que el sujeto tiene como esa hegemonía, ese poder que adquirió en su momento, por ejemplo, en el siglo XV, cuando se deja de lado el teocentrismo para pasar a un antropocentrismo, ¿sí? Ustedes saben que cambia el paradigma de la historia porque cuando antes estaba el centro puesto en Dios, después eso se deja de lado y ya la iglesia pierde poder y Dios ya no es el centro de todo. Entonces ahora quien ocupa el lugar central es el ser humano, ¿sí? Pero nos va a decir Canclini, bueno, que no lo dice explícitamente, pero yo les aclaro, ya no podemos pensar en un sujeto como se pensó en ese momento en el siglo XV, porque en el siglo XX ha pasado todo esto. Han pasado muchas cosas que me hablan de un desarme, ¿sí? Otra idea que quiero destacar es la siguiente. Los estudios sobre el lado activo de la recepción demuestran que no hay medios omnipresentes que están en todos lados, ni audiencias pasivas, pero la concentración monopólica y transnacional de las industrias de la cultura y la debilidad de las asociaciones de televidentes y consumidores deja irresuelta la cuestión de cuánto nos permite ser sujetos el capitalismo o redes globalizadas. Es hasta qué punto el sujeto es sujeto, entendido en el sentido tradicional del término, en este contexto, ¿sí? La posibilidad de serlo, o sea, de ser sujetos, aparece no solo como la capacidad creativa y reactiva de los individuos, depende también de derechos colectivos y controles sociales sobre la producción y circulación de informaciones y entretenimiento. Es decir, ya no es una cuestión más individual, sino que tiene que ver con algo colectivo, ¿sí? Entonces, también, otra tesis fuerte del autor, que, insisto, es cuestionable, no es que sea así, pero me parece que por lo menos lo podamos pensar como algo interesante, ¿sí? Después, la desconstrucción más radical de la subjetividad está siendo realizada por procedimientos genéticos y sociocomunicacionales que favorecen la invención y simulación de sujetos. Fíjense, invención y simulación. Es decir, algo que se crea y algo que parece ser. Y ahí tenemos una frase interesante que yo quiero que la pensemos ahora en conjunto. Desde la robótica hasta la clonación, desde el travestismo de género hasta el fingimiento de personalidades en juegos electrónicos, la pregunta por lo que hoy significa ser sujetos está, más que cambiando, asomándose al precipicio de la disolución. Fíjense qué fuerte, ya no habla de un cambio nada más, habla de que en definitiva está llegando a disolverse. Algo que se disuelve es algo que deja de existir, ¿sí? ¿Qué creen ustedes de esta frase? La podemos marcar. Y habla un poco de que en realidad no se muestra la verdadera personalidad que tiene uno. Bueno, muy bien. ¿En qué sentido no se muestra? Y por ahí mucho, yo lo relaciono con las redes sociales, por ejemplo, Bien, que en realidad lo que se ve no se sabe si realmente es así. muy bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me pueden comentar? Fíjense, desde la robótica hasta la clonación. ¿Cómo podríamos definir la clonación? ¿Cómo podríamos definir la robótica? ¿O qué implica? ¿Qué Y eso implica? serían copias. Bueno, Por ahí puede referirse a que muchos copian y no son creativos. bueno. La clonación tenía que ver con eso, hacer un espécimen desde otro, ¿sí? ¿Recuerdan el caso de la abeja Dolly, que fueron los primeros? Que en definitiva no son la abeja Dolly, pero es eso, se parecían o eran tomados desde la abeja Dolly, ¿sí? Puede ser que hay muchas como costumbres que se siguen por moda, Sí,
Y eso sería como una clonación, algo así. Yo puedo entender, o sea, a ver, la frase es interesante, ¿por qué? Porque se puede pensar desde muchas aristas. Yo puedo quedarme con la idea literal de clonación, que es lo que les estoy diciendo, el ejemplo, por ejemplo, de la oveja Dolly, que fue algo real, que se hizo, un experimento, que implicó cuestiones genéticas y todo, o abstraer un poco y pensarlo más de cosas como las que me están diciendo, bueno, el no ser creativos, el copiar, ¿sí? El ser superficial de la robótica. Bueno, la robótica. Ojo, no estamos diciendo, vuelvo a insistir con esto, no estamos diciendo que estas cosas que menciona el autor son en sí malas, sino que la propuesta de este texto es que podamos un poco cambiar el foco de la discusión para ver que la categoría de sujeto o el sujeto como tal o en sentido tradicional ya no se puede pensar de ese modo. Y mientras él va exponiendo en su texto, llega una tesis más fuerte todavía, más extrema, que dice que justamente que en realidad la pregunta de lo que significa ser sujetos no es que ha cambiado nada más, sino que justamente se asoma a una disolución, o sea, es como está llegando a desaparecer, ¿sí? Fíjense cómo va a terminar. Nuestras líneas están ocupadas. Lo atenderemos en un momento. Dice una voz grabada cuando queremos pedir una información o presentar una queja. Cada vez es más arduo encontrar un fabricante que venda el producto, incluso el mismo empleado que nos lo vendió o nos dio una información. Detrás de los empleados que rotan de una empresa a otra, de las voces anónimas que se reemplazan con el azar de los turnos, hay cadenas de tiendas, sistemas bancarios, servidores de internet. Cuando algo no funciona es porque se cayó el sistema o se desconectó el servidor. La digitalización de los servicios, aliada con la precarización laboral, está propiciando una desresponsabilización de los sujetos individuales y colectivos, ¿sí? Entonces, fíjese, ahí ya lo encara más por el lado de lo laboral. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Hay un montón de cosas atrás que no vemos, que no conocemos, y que están implicando eso, cierta precarización, cierta desresponsabilización. Fíjense que para hacer un reclamo, también, para tal cosa apriete uno, apretás uno, bueno, si quiere tal cosa, o sea, siempre hay como muchas instancias, ¿sí? Para llegar a una comunicación. Si yo quisiera hablar con el gerente de algún lugar, y sería un drama, porque en definitiva hay muchas instancias antes, ¿sí? Y de hecho ahora todo, o casi todo, se puede hacer virtual, o digital, o por teléfono. Entonces, con más razón, hay una complejidad para llegar al sujeto que está de fondo, ¿sí? O sea, el sujeto se involucra menos cada vez. Claro, también hay que pensarlo como que son nuevas herramientas que van surgiendo, ¿sí? La tecnología, esto que decía, por ejemplo, los personalidades en juegos electrónicos, son cosas que ya existen, entonces no podemos obviarlas ni hacer como si no existieran. Pero bueno, la propuesta del autor es que están generando otras cosas que por ahí pueden ser, en algún punto, de alguna manera, complicadas, ¿sí? Vuelvo a insistir, no por el hecho en sí, sino por lo que implica. O sea, esa tesis fuerte, que es la que estamos viendo en verde, que yo les preguntaba si estaban de acuerdo o no, después la va a vincular con el tema de lo laboral, y después de ahí va a saltar a la desresponsabilización. O sea, así, bueno, ya no hay un sujeto, una persona que se haga responsable, ¿sí? Porque hay cadenas, hay sistemas, hay servidores, entonces ya no hay una sola persona responsable, ¿sí? ¿En qué sentido? No es como en una escuela que yo tengo una autoridad máxima que puede ser director o el representante legal, donde, bueno, si hay algún problema, vas a tener una autoridad a quien recurrir, ¿sí? Lo que está proponiendo Canclini es que todas estas cosas van generando
que los sujetos ya no se hagan responsables porque hay como muchas instancias en el medio, ¿sí? Hay mucha mediación. Por eso habla de que esta idea de digitalizar, de precarizar y todo, me va a generar que el sujeto ya no se haga responsable, ¿sí? Y también, fíjense, si ustedes quieren reclamar algún producto que les llegó mal, y es también toda una movilización, hay muchos pasos, no se van a poder comunicar con una persona seguramente, si tienen un problema con un banco también es un drama lograr solucionarlo, porque no va a ser inmediato. Entonces, esa idea de que ya no hay una persona atrás, porque hay muchas cosas en el medio, es un poco a lo que está apuntando Canclini, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto que quieran comentar? ¿Alguna frase o idea que les llame la atención? Es como que la tecnología está puesta para que la dominemos y nos termina dominando a nosotros. Bueno, sí, sí. No lo dice explícitamente, pero lo podemos pensar. Lo podemos problematizar, que justamente lee la materia. Sí, la tecnología tiene que estar al servicio, no nosotros de esa tecnología. Exactamente. ¿Qué más? Y que también sirve para las empresas para no tener que poner la cara, también para... Bueno, bien, es un poco el no hacerse cargo de las cosas, ¿sí? La mayoría trabajan así, profe, igual ahora. Sí, por eso les digo, fíjense, este artículo de la revista Ñ es del 2004. O sea, ya teníamos un montón de cuestiones en el medio, tecnología, correo, o sea, ya había una cuestión tecnológica funcionando, ¿sí? Que después, por supuesto, se ha ido mejorando, se ha ido ampliando, etcétera, no discutimos, pero estamos ubicados en el siglo ya XXI, entonces hay muchas cosas que han pasado. En definitiva, lo que está proponiendo el autor no es una locura, en el sentido de que no está tirado de los pelos. Es un planteo que se puede discutir, por supuesto, esa es la idea de la materia, pero que está tomado a partir de cosas concretas que él ve o que él cree. ¿Sí? Por eso decía, menciona el tema del determinismo, el tema de la paralización política, el tema de los sindicatos, el tema de los movimientos ecológicos, los movimientos de derechos humanos. O sea, hay un montón de cosas que van generando todo esto, que en definitiva para Canclini se va a traducir en que, bueno, el sujeto no se construye, sino que se desconstruye, se desarma. ¿Sí? Bien. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo más que quieran comentar? ¿Algún término que les haya llamado la atención? Vamos a dejar de compartir. ¿Algún término que les haya llamado la atención? Ahí veo que han escrito varias cosas en el chat. El trabajo humano, los objetos cambiaron, bien. Ahí Iván está explicando. Canclini está usando el prefijo des para justamente negar lo que sigue. Como si yo dijera, bueno, aprobado, desaprobado, ¿sí? Entonces, construido, desconstruido. Responsabilizado, desresponsabilizado. Sería como decir que hay una irresponsabilidad, sí. Lo que pasa es que está usándolo a propósito. Pero es la misma idea. En definitiva, si tomamos la idea eso de que cuando yo construyo hay algo armándose, y si yo desconstruyo o deconstruyo se desarma, bueno, si yo hablo de responsabilidad o responsabilización, decir que un sujeto o que genera una desresponsabilización es exactamente lo contrario, ¿sí? Sería como decir una irresponsabilidad en términos más simples.
Hola, estoy cursando yo. Ya está por terminar. Ahí han puesto más hitos, muy bien. Ahí habla de desconstrucción, pero eso también no implica una nueva construcción. Sí, muy bien. Cuando yo quiero o pretendo desarmar algo, normalmente es para armar una cosa nueva, ¿sí? Si yo estoy haciendo una casa y me doy cuenta que un muro está torcido, lo voy a tirar para hacer un muro nuevo, ¿sí? Que esté bien hecho. Entonces, quizá implícitamente hay una implicancia de que esa deconstrucción o ese desarme me va a servir para armar nuevas cosas, ¿sí? Lo mismo pasa con, ¿vieron los juguetes para los chicos, los Rusty, los Ducky, que son para la creatividad? Bueno, yo puedo armar algo, lo desarmo y puedo crear otra cosa. Entonces, en definitiva, sí hay una apuesta a que esa desconstrucción me permita o me implique nuevas cosas. Habrá que ver esas cosas nuevas o esas actitudes nuevas, cuánta influencia o implicancia tienen, ¿sí? No lo sabemos. Armo con lo que tengo, descarto. Y depende. A ver, la categoría desconstrucción es un término bastante filosófico, digamos, y profundo. Implica más un rearmado, una reelaboración. No necesariamente implica descartar. Por eso les decía, no estamos hablando de que Canclini habla de una fatalidad y ya está, se queda ahí. Es un modo distinto de pensar o de entender el sujeto hoy por hoy, ¿sí? Insisto, que me permite otras cosas, porque por supuesto que la tecnología también tiene sus ventajas, por supuesto que está la parte de robótica que también, entonces no estamos discutiendo la utilidad o los aspectos positivos, sino que es una manera diferente de pensar la noción de sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque para él justamente se ha producido un cambio, que él después lo va a acercar a la idea de que el sujeto como tal se disuelve, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta ahora sí? ¿Algo más quieran comentar? ¿Se entiende esto de Canclini? Yo después voy a subir el texto, así lo leen con detenimiento, marcan los que les llama la atención, si algo no se entiende me lo preguntan. Es solamente una cuestión más introductoria a esta idea de que en la materia nos centramos en el sujeto. Bueno, entonces empezamos pensando cómo es o cómo puede ser ese sujeto, ¿sí? Profe, debe haber igual muchos puntos de vista, porque por ejemplo en esta como que lo desarma el sujeto, pero bueno, en otros no, puede que no. No te escuché lo último, como que lo desarma, pero... Y en otros autores capaz que no, que nada que ver. Ah, sí, por supuesto, pero es que, por eso le estoy diciendo, yo no estoy pretendiendo que nos quede Canclini como el ídolo de... No, es solamente una manera de acercarse a un concepto que tenemos, que manejamos, que lo tenemos en la cabeza, y de problematizarlo, ¿sí? De pensarlo de otra manera. Es más, pueden estar de acuerdo, no. Una de las cosas que les pregunté al principio era si estaban de acuerdo con la frase que resalté en verde. Porque me pueden decir, no, profe, yo que no considero que eso sea así porque, y ustedes argumentan. Entonces, no estamos en discusión que es cuestionable y que por supuesto hay miradas que son opuestas a estas, eso seguro. Y eso también pasa en casi todas las teorías sociológicas, culturales, porque es como un comienzo y un recomienzo, ¿sí? En la filosofía también pasa mucho. Hay un autor que en su momento es exponente o referente de la época
y ya después, bueno, es cuestionado por otro, entonces se deja un poco de lado, y así. Entonces es como un completo, o sea, como que todo el tiempo está desconstruyendo y a la vez construyendo, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, estamos en hora, así que si no hay nada más que preguntar, dejamos por hoy y ya nos encontramos la semana que viene. Genial, profe. Nos vemos, adiós. Nos vemos. Chao. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe, gracias. Nos vemos, hasta luego. De nada, chao, chao.